Mi padre se negó a pagar la reparación de mi coche. En el banco, al solicitar el préstamo más pequeño, la agente vio mi nombre e hizo una llamada secreta sobre una cuenta misteriosa de la que no sé nada. El presupuesto de reparación cayó en la salsa. Mi padre lo había doblado primero para hacer un dardo. Solía hacer eso con mis boletas de calificaciones cuando era pequeña, y todavía las dobla de la misma manera. El pulgar arrastrado 2 veces a lo largo del pliegue, para que la cosa volara recta. Atravesó la mesa del domingo de punta y se clavó en el buen plato azul. El de los molinos pintados, y el papel bebió la salsa, marrón desde la punta. Estofado de carne, la unidad de ventana traqueteando en el marco detrás de él. En algún lugar de County Road 8, un camión reduciendo la marcha. $2000. Lo dijo a la habitación. La forma en que un hombre lee un veredicto. Todo en ti gotea, Sara. Tus oídos, tu coche, toda tu vida. Has sido un agujero en el bolsillo de esta familia desde el día en que naciste. Mi madre, Eleanor Miller, se acercó y sacó el papel con 2 dedos. Lo limpió en su servilleta, con cuidado, como si el papel fuera lo que se había portado mal en la habitación. No te arreglan, dijo mi padre, solo te cobran. En el mostrador detrás de su cabeza había un llavero con un cordón. La camioneta de mi hermano pequeño, Ethan Miller, 420 al mes, CO firmada en esta cocina la primavera pasada mientras yo estaba allí mismo sosteniendo el pastel. Mi audífono estaba en mi bolsillo izquierdo apagado porque la batería costaba dinero y el oído bueno estaba de todos modos en su dirección. $58 al mes ese audífono. Nunca les he dicho el número. Doblé el presupuesto en cuartos y luego en octavos. Mi uña del pulgar bajó por cada pliegue hasta que el lecho de la uña se puso blanco y el papel dejó de ser papel para convertirse en un pequeño cuadrado duro. La gente pregunta por qué seguía conduciendo hasta allí todos los domingos. Aquí está. No recuerdo nada antes de los 5 años. Ni un cumpleaños, ni una Navidad, ni el sonido de mi propia voz a esa edad, ni la forma de la casa en la que vivíamos, ni una sola cara inclinada sobre una cuna. Esas 3 personas en esa mesa eran la única copia de mi infancia que existía en el mundo. Y uno no se aleja de la única copia. Entonces el escalón del porche crujió. Un crujido, la segunda tabla desde arriba. Mi padre se levantó antes de que terminara el sonido. No rápido para un hombre de 61 años. Rápido para cualquiera. Salió en calcetines y la mosquitera se cerró detrás de él. Y cuando llegué al umbral, él ya tenía el sobreplano debajo de su camisa y me daba la espalda. Y el hombre de la última casa de nuestra calle ya había bajado los escalones, ya caminando. Una mano levantada sin girarse. Tuve aproximadamente 1,5 segundos de la parte delantera de ese sobre. Tiempo suficiente para ver que no era una factura porque las facturas no tienen escritura a mano. Tiempo suficiente para leer mi propio nombre. Todo. Impreso en cuidadosas mayúsculas por alguien que claramente lo había escrito muchas veces antes. Sarah Jane Miller. Mi madre vino detrás de mí y cerró la puerta interior. Ese hombre no es nada para nosotros, dijo. Lo que mi padre no sabía, al regresar a su propia cocina con ese sobrepegado a su estómago, era que solo quedaban 2 más. Volví a la mesa. Comí el resto del estofado porque irse temprano arma un escándalo, y un escándalo significa que no te invitan de nuevo, y yo todavía necesitaba la copia. Mi hermano habló de neumáticos. Mi madre preguntó si alguien quería las últimas patatas. Nadie mencionó el sobre, lo cual me hizo entender que todos los demás en esa mesa ya lo sabían. 19 horas después de eso, un lunes por la mañana, entré en un banco y le pedí a un extraño el préstamo más pequeño que ofrecían. Eso fue todo lo que hice. Ese fue el crimen completo. Una mujer de mi edad tecleó mi número de seguridad social en un ordenador y leyó mi nombre de su pantalla 2 veces en voz alta. Y un mes después, casi al día, mi padre salía a pie de un estacionamiento de autobuses. Mi nombre es Sarah Miller. Tengo 30 años. Y quiero decir de antemano que no les cuento esto porque descubrí que mi familia era cruel. Eso ya lo sabía. Si alguna vez se han sentado en una mesa donde lo más cruel que se dijo fue también lo más honesto, quédense conmigo durante los próximos minutos.
Y si tienen una mesa de domingo como la mía, cuéntenmelo en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Kessler First Bank tiene una sucursal en Rowley y abre a las 9. Estaba allí a las 4 minutos con mi buena camisa y mis recibos de pago en una carpeta porque el sitio web decía recibos de pago. El eje trasero de mi coche había empezado a hacer un sonido como una moneda en una secadora y el hombre del taller había rodeado la línea de mano de obra con un bolígrafo azul y me había dicho que no lo llevara a la autopista. $2.000 no es mucho dinero. Es exactamente la cantidad de dinero que no tengo. La placa de la oficial de préstamos decía Megan Davis, de unos 30 años, con un cardigan, una foto de 2 niños pegada al lado de su monitor donde solo ella podía verla. Fue amable al respecto. Esa es la parte que quiero dejar constancia. Preguntó por el eje y dijo que su hermana tenía el mismo coche y ella tecleó mientras yo hablaba y luego me pidió mi número de seguridad social y se lo di y ella también lo tecleó. Luego dejó de teclear. Miró la pantalla. La miró el tiempo suficiente para que yo girara la cabeza como hago para ponerle el oído bueno por si había dicho algo que me había perdido. Sarah Miller leyó, y luego más lento, Sarah Jane Miller. Esa soy yo. Ella no respondió. Se estiró, bloqueó su pantalla, se levantó y dijo, señora Miller, voy a necesitar un minuto, con una voz que se había vuelto completamente neutra. Y caminó hacia la oficina con paredes de cristal detrás de la línea de cajeros y cerró la puerta de espaldas a mí. Las persianas de esa oficina eran del tipo barato que no se cierran del todo. Estuvo al teléfono unos 2 minutos. No se sentó para hacerlo y, a través del hueco en las persianas, por encima del sonido de la sucursal, capté exactamente una parte de lo que dijo. Y lo capté porque se giró hacia la ventana cuando lo dijo, ella no sabe nada de la cuenta. Cuando regresó, no llevaba nada. Ni carpeta, ni impreso, ni bolígrafo. Se sentó y puso ambas manos planas sobre el escritorio. No puedo discutir esto en el mostrador, dijo. Alguien de nuestro departamento de fraude la llamará hoy. Por favor, responda cuando lo hagan. ¿Hay algún problema con mi solicitud? No puedo entrar en eso. Su mandíbula hacía algo. Lo siento. Sé cómo suena eso. Conduje al trabajo con las ventanillas bajadas y el presupuesto todavía doblado en su pequeño cuadrado duro en el portavasos y me quedaron 2 cosas claras en la cabeza. Una, todavía no tenía $2.000. 2, alguien fuera de mi familia acababa de mirar mi nombre y se había quedado en silencio. La cuenta, no una cuenta. La cuenta como si fuera algo que ya existía en una frase que alguien había dicho antes. Llevaba un audífono en el bolsillo que pagué yo misma a plazos de $58 al mes durante 2 años con un salario de mostrador. Me lo puse en el segundo semáforo porque el mundo se queda plano a la izquierda cuando no lo llevo y el pequeño gancho de plástico encontró la ranura detrás de mi oreja como siempre. Congénita es la palabra con la que crecí. Nacida así. Mi madre lo decía como se diría ojos marrones. Nunca hubo una historia asociada. Nunca hubo una noche o un hospital o el nombre de un médico, solo un hecho con el que venía como un trozo en un plato. Pasé por Rowley Elementary a las 10 menos cuarto. Mi madre ha estado en la recepción de ese edificio durante 19 años, dejando pasar a los niños, guardando la cinta y los imperdibles en el cajón de arriba, y todos los padres de esta ciudad le han dado las gracias en esa recepción al menos una vez. Después pasé por el estacionamiento de autobuses del distrito. 41 autobuses amarillos en filas y el número 12 al final, que es el de mi padre. 22 años. Solicitó en ese departamento 3 veces antes de que lo aceptaran en 2004. Y cuenta la historia de la tercera solicitud en cada barbacoa. ¿Cómo sigues volviendo? Como un hombre forja su propia suerte. Mi teléfono sonó a las 10:02 en el trabajo con un número que no conocía. Señora Miller, mi nombre es Roberto Berin. Soy un oficial de fraude de Kessler First Bank. Salí al muelle de carga con una mano sobre mi otra oreja. Señora Miller, le haré algunas preguntas y no podré responder muchas de las suyas hoy. Quiero ser honesto con usted desde el principio al respecto. De acuerdo. ¿Abrió usted una cuenta en este banco en enero de 2024? No. 3 segundos de nada en la línea.
No una pausa, un hueco, de esos en los que alguien está escribiendo. ¿Alguna vez ha recibido un depósito mensual del secretario del Tribunal del Condado de Hall? ¿De qué? Eso es un no entonces. Eso es un no. Me pidió que fuera el miércoles a las 9 y que trajera 2 formas de identificación. Luego dijo la frase que se me metió dentro y se quedó allí durante las siguientes 3 semanas. Y, señora Miller, traiga a cualquiera que la acompañara cuando la abrió, si es que hubo alguien. Le dije que no la abrí. Entiendo. Le pido que los traiga de todos modos. Le pregunté de dónde venía el dinero, de quién era, dónde se originó, por qué un secretario judicial estaba involucrado en esto. No puedo discutir la fuente con usted hoy, dijo, y por un segundo sonó como un hombre leyendo de una tarjeta que no escribió. Me quedé en ese muelle hasta que el frío del hormigón me subió por los zapatos. No era la pregunta sobre la cuenta lo que me hacía temblar las manos. Era la otra. Porque un hombre que piensa que estás mintiendo te pregunta quién te ayudó, y un hombre que piensa que no estás mintiendo te hace exactamente la misma pregunta y quiere decir algo completamente diferente con ella. Miércoles a las 9 de la mañana. Una habitación detrás de la línea de cajeros sin ventana. Robert Oberyn tenía unos 50 años y una constitución que indicaba que había sido otro tipo de oficial. Comparó mi licencia de conducir con mi cara más tiempo de lo que nadie me ha examinado nunca. Anotó el número. Puso una sola hoja de papel frente a mi boca arriba y la giró para que quedara cuadrada con mi borde de la mesa. Una tarjeta de firma abierta el 12 de enero de 2024 en esa sucursal. Mi nombre en la parte superior, mi número de seguridad social, mi fecha de nacimiento, marzo de 1996, mi dirección de hace 2 apartamentos, que era mi dirección en enero de 2024, y una firma en la línea de abajo en tinta azul. Una gran L mayúscula con un trazo descendente fuerte a través de la K que nunca en mi vida había producido con mi propia mano. ¿Es esta su letra?, dijo. He pensado en cómo sonaba cuando respondí. No creo que sonara a nada. No. No me diga de quién era. Él ni siquiera movió los ojos hacia un nombre. Cuadró el papel de nuevo y dejó su bolígrafo a un lado y dijo la frase que se le permitía decir. Puedo mostrarle los depósitos. No puedo decirle quién los ha estado retirando. Volteó su monitor hacia mí. Era un historial de extractos que se remontaba a enero de 2024. Y era el documento más aburrido que he tenido en mi vida. La misma línea una y otra vez, una vez al mes 31 veces. 31, el de agosto aún no había llegado. Crédito hace $640. Y en el campo de la nota, de la forma abreviada en que una máquina escribe las cosas. Restitución del secretario judicial del condado de Hall de S.B. Debajo de cada crédito, el mismo día o el día siguiente, un débito. Los mismos $640 transferidos a otra cuenta en el mismo banco. Una transferencia interna, un número, no un nombre. Esa es la parte que no puedo discutir, dijo Oberyn antes de que yo preguntara. La cuenta receptora pertenece a otra persona. Esa es su información, no la suya. Miré los créditos de nuevo. 31 meses de alguien pagándome $640 y 31 meses de ese dinero saliendo antes de que terminara de llegar. ¿Qué significa restitución? Me tomé un segundo para procesarlo. Estaba eligiendo palabras sencillas y se notaba. Significa que un tribunal ordenó a alguien que le pagara, dijo. En un caso penal, no es un acuerdo. No es un seguro. Un juez puso un número a algo y ordenó a una persona que lo pagara. Y el secretario del tribunal lo cobra y lo entrega. Había un vaso de papel con agua junto a mi codo. Lo cogí y lo sostuve y no bebí nada. Y después de un rato, lo volví a dejar en el anillo que ya había hecho. 31 créditos en esa pantalla, $640 cada uno. Alguien había estado haciendo eso todos los meses desde antes de que yo firmara el contrato de arrendamiento del apartamento en el que vivo ahora, y nunca los había conocido, y nunca habían fallado. Señor Oberyn, dije, ¿pagarme por qué? Nadie en esa habitación respondió porque a nadie en esa habitación se le permitía hacerlo. Lo que hizo en su lugar fue darme un camino. Lo escribió en un bloc de notas legal,
numerado, y lo giró para que pudiera leerlo al derecho. Presentar un informe de robo de identidad a la policía de Rowley. Presentar un informe de robo de identidad a la Comisión Federal de Comercio en línea ese mismo día e imprimir la confirmación. Llevar ambos al banco por escrito y solicitar los registros bajo una sección de la ley federal que me escribió en su totalidad. 15 US Code sección 1681G subsección E. Eso no es un favor, dijo. Eso es un derecho. Una vez que presente esos dos informes y haga la solicitud, esta institución tiene 30 días para entregarle la solicitud, la tarjeta de firma y los registros de transacciones de cualquier cuenta abierta a su nombre. Yo no decido si se lo doy. Tengo que hacerlo. ¿Por qué me está ayudando a hacer esto? Tapó el bolígrafo. Hay cosas que no tengo permitido decirle, dijo. No porque no quiera. Llamé a mi madre, Eleanor Miller, desde el estacionamiento. No sé exactamente qué quería preguntarle. Algo pequeño, probablemente algo con una respuesta fácil para que pudiera darme la respuesta fácil y yo pudiera dejar atrás toda la semana. Ella lo entendió antes de que terminara la segunda frase. Ese banco ha cometido un error, dijo. Los bancos hacen eso. No firmes nada, Sara. No firmes una sola cosa. ¿Me oyes? Ven a casa. Yo no le había dicho el nombre del banco. Me quedé sentada después de que colgara, con el teléfono aún caliente contra mi mandíbula, repasándolo, y no pude encontrar el lugar donde lo había dicho. Alguien golpeó mi ventanilla del pasajero con un nudillo. Megan Davis, con el cardigan, en el estacionamiento bajo el sol sin abrigo ni insignia visible, sosteniendo un trozo de papel arrancado de una nota. Bajé la ventanilla y me lo entregó sin inclinarse. 10 dígitos escritos a mano y debajo, con el mismo bolígrafo, Hal Theo Clerk of Court. Eso es público, dijo. Cualquiera puede llamar. Cualquiera puede entrar y preguntar también. Luego volvió a entrar y no me miró de nuevo a través del cristal. El Palacio de Justicia del Condado de Hall es un edificio de piedra caliza con una bandera en la parte delantera y un detector de metales. Un voluntario lo atiende a medias, y la oficina del secretario del tribunal está en el primer piso a la izquierda, detrás de un mostrador de madera desgastado en dos lugares donde la gente apoya los antebrazos. Jueves, 6 de agosto, 10 de la mañana. La placa de la subsecretaria decía Jessica Stone, de unos 40 años, con gafas de lectura en una cadena de cuentas, un café que llevaba el tiempo suficiente para tener una capa. Dije que quería preguntar sobre un pago que salió de esta oficina. Y le di mi nombre y deletreé el apellido. Ella tecleó. Le dio a Enter. Y vi a una mujer leer una pantalla y cambiar toda su voz en aproximadamente 1 segundo y medio, de voz demostradora a algo más tranquilo y cuidadoso. La voz que usas en una habitación donde alguien duerme. Señora, dijo, usted es la víctima registrada en este caso. ¿La qué? La víctima registrada. Levantó la vista por encima de las gafas. Desde marzo de 2001. Yo tenía 5 años en marzo de 2001. Hay un caso, dije. Hay un caso penal en este condado con su nombre. Sí, señora. Su nombre legal, su fecha de nacimiento. Se giró ligeramente y su mano se dirigió a la impresora que tenía al lado, y ésta comenzó a alimentarse. Número de causa y luego la carátula. Leyó la carátula de la pantalla como los secretarios leen las cosas. Plan. Todo de una sola vez. Estado de Indiana contra Kevin Scott Reed. Nunca había oído ese nombre en mi vida. La impresora le dio 4 páginas y ella las cuadró en el mostrador y las giró. Un libro de contabilidad de desembolsos de 26 años con una fuente de un sistema que nadie ha actualizado desde que se instaló. Este es el historial de pagos de la orden de restitución, dijo. Es parte del registro público en un caso penal. De todos modos, usted tendría derecho a él. Las primeras entradas eran de la primavera de 2001 y eran pequeñas. $30. $30. $30 una vez al mes en toda la primera página y en la segunda. 6 años de eso. ¿Por qué 30? Porque eso es lo que gana un hombre al mes en una instalación estatal, dijo Jessica Stone. Estuvo encarcelado. Se lo embargan.
30 al mes es alguien pagando con todo lo que tiene. Luego, en abril de 2007, el número cambió a $640 y se mantuvo en $640 durante 233 meses consecutivos en el resto del libro de contabilidad. Sin interrupciones, sin pagos parciales, sin artículos devueltos, hasta una línea fechada hace 3 días. Cobrado hasta la fecha, leyó, y su dedo lo encontró. $151.280. Orden original $186.000. Saldo pendiente $34.720. Miré la columna del destinatario. Durante los primeros 23 años, cada línea decía lo mismo. David Miller, padre / tutor de la víctima menor. ¿Ese es mi padre? Sí, señora. En una víctima menor, el padre lo toma en nombre del niño. Ya anticipaba la siguiente pregunta. No cambia automáticamente cuando el niño cumple 18 años. Hay un formulario. Alguien tiene que venir y presentarlo. Nadie lo presentó. Nadie lo presentó. Luego, las últimas 32 líneas desde enero de 2024 en adelante, donde la columna del destinatario cambió a un número de cuenta y un nombre, y el nombre era el mío. ¿Qué pasó en 2024? El condado pasó a los desembolsos electrónicos, dijo disculpándose, como la gente se disculpa por el clima. Los cheques en papel desaparecieron. Todos los que recibían tenían que tener una cuenta bancaria a nombre de la orden. Las víctimas adultas, esa es su propia cuenta. Así que necesitaban una cuenta a mi nombre. Necesitábamos una cuenta a su nombre. ¿Y quién se la trajo? Ella miró el libro de contabilidad y me miró y me dio la frase más verdadera que nadie me dio ese mes. Alguien nos trajo una tarjeta de firma. Todavía no había hecho la pregunta más importante. Quiero ser honesta al respecto porque importa más tarde. No la hice en ese mostrador con un testigo frente a mí y un registro en proceso. La hice en el estacionamiento, sola, sentada en un coche con un eje averiado, y me la respondí a mí misma, y esa es la peor parte de todo. Detrás de mí, mientras yo doblaba el libro de contabilidad, Jessica Stone dijo algo en su pantalla que no era para mí. Este archivo debería haber sido marcado para revisión en 2021, dijo. 20 años y nadie lo ha revisado nunca. El Hall County Register cerró en 2011, pero un sistema de bibliotecas en Indianápolis lo tiene escaneado hasta los años 60, y el cuadro de búsqueda no se preocupa por el año. Kevin Scott Reed, 2 resultados. El segundo era de 4 líneas, un resumen judicial de mediados de marzo de 2001. El primero era de finales de ese mismo mes, y tenía un titular escrito por alguien con un número limitado de caracteres para trabajar. Hombre de Rowley de 20 años se declara culpable en accidente que hirió a un niño. 3 párrafos. Un vuelco de un solo vehículo poco antes de la medianoche del 9 de octubre de 2000. County Road 8. Un hombre de Rowley de 19 años al volante. Un nivel de alcohol en sangre por encima del límite legal. Una declaración de culpabilidad. Una sentencia de 8 años con 6 por cumplir y una orden de restitución adjunta. No se nombró al niño. Según la ley de Indiana, no nombran al niño. El niño tenía 4 años y sufrió una fractura de cráneo y una lesión permanente. County Road 8. Esa es la carretera de mis padres. Esa es la carretera por la que había conducido a las 2 de la tarde del domingo, 4 días antes, pasando por los buzones, pasando por el alcantarillado, pasando por la última casa a la izquierda. Donde un hombre había subido los escalones del porche con un sobre en la mano y había vuelto a bajarlos sin darse la vuelta. Quiero describir lo que hice en ese estacionamiento, y no puedo porque no hay nada que describir. Me senté. El motor estaba apagado. Una mujer salió del juzgado con un niño pequeño en la cadera, se subió a una minivan y se fue, y yo seguía sentada allí. Había ido a un banco a pedir prestados $2.000 para un eje. Llamé a mi hermano. Ethan descolgó al cuarto tono con el ruido del taller de fondo, una llave de impacto sonando a su izquierda, y dijo, ¿qué tal? Con la voz de un hombre que va a decir que me devolverá la llamada. ¿Qué pasó el 9 de octubre de 2000? La llave de impacto se detuvo. Se detuvo porque se quitó el teléfono de la oreja y caminó.
Pude oír la puerta y luego el viento exterior en el micrófono. Y cuando regresó, no dijo qué pasó o de qué hablas o octubre de qué. Dijo, ¿de quién preguntas? Te pregunto a ti. Colgó. A la mañana siguiente, hice 4 cosas antes del mediodía. Y cada una de ellas era un trozo de papel. En la policía de Rowley, presenté un informe de robo de identidad sobre una cuenta bancaria abierta a mi nombre en enero de 2024, y el oficial lo escribió con 2 dedos y me dio un número de caso en una tarjeta. En una mesa en el vestíbulo, en mi teléfono, presenté el informe federal e imprimí la confirmación en la biblioteca por 15 centavos. Luego envié 3 solicitudes certificadas de registros médicos. Una a Kessler Regional, una al consultorio familiar que compró los archivos del médico que usábamos cuando yo era pequeña, una a la clínica auditiva en Kessler donde compré el audífono. Mis propios registros, míos. Hay una regla federal que dice que una persona puede tener su propio historial. Y la mujer en la ventanilla de divulgación de información del hospital me dijo la misma frase 2 veces. 30 días, señora. Tal vez 60. 60 días. Me quedé allí con un bolígrafo y pensé en un libro de contabilidad con 233 líneas consecutivas y en cómo nadie involucrado había necesitado nunca 60 días para nada. Llegué a casa poco después de las 2. Había un autobús escolar estacionado frente a mi edificio de apartamentos con el motor encendido. Número 12. Mi padre no se bajó. Abrió la puerta plegable con la manija y se sentó allí en el asiento con las luces interiores encendidas en medio de la tarde, una muñeca sobre el volante, mirándome como mira un paso de peatones. «¿Has estado en ese juzgado?», dijo. «¿Quién te dijo eso?». «Lo que sea que te haya dicho ese banco, vienes a mí primero». El motor tic-taqueando debajo de él, la cortina de un vecino cerrándose. «Vienes a mí». Así es como funciona esta familia. No vas a sentarte en edificios del condado dejando que extraños te metan ideas. Me quedé en la acera bajo el calor con las manos a los lados. ¿Quién es Kevin Mullen? Algo pasó en su cara y luego no pasó. Y lo que salió fue una palabra, borracho. Dejó que eso se quedara ahí como si fuera una respuesta completa a una pregunta sobre el nombre de un extraño. Te lastimó, dijo. Cuando eras pequeña, eso es todo lo que necesitas saber. No hay más que eso. Y no hay nada para ti en eso excepto dolor. Nadie me había dicho nunca que me había pasado algo cuando era pequeña. Porque tenías 4 años. Se estiró para agarrar la manija de la puerta. ¿Quieres volver a tener 4 años? Sigue escarbando. A ver qué tal se siente. La puerta empezó a cerrarse y luego se detuvo a medio camino. Y mantente alejada de esa carretera, dijo. Luego se alejó y me quedé allí dándome cuenta de que no sabía a qué carretera se refería y de que un hombre que dice mantente alejada de esa carretera ya ha decidido. El jueves trabajé en el mostrador de Bellamy Hardware de 7 a 4. Una mujer entró a buscar un par de bisagras de puerta, las puso en el mostrador y miró mi etiqueta con el nombre y luego mi cara, y toda su postura cambió. Tú eres la chica Miller, ¿verdad? Dijo. De David y Eleanor. Así es. Oh, cariño. Su mano se acercó al mostrador y se detuvo. Fue una lástima en aquel entonces. Una lástima lo que pasaron. Pasaron 10 segundos en los que ninguna de las dos dijo nada. Luego dijo muy alegremente que esperaba que fueran del tamaño correcto y preguntó si había llovido por donde yo estaba, pagó en efectivo y se fue. Ella había vivido aquí toda su vida y yo también. Y ella conocía una historia sobre mi cuerpo que nunca me habían contado. Todos los que me compraron bisagras la conocían. Todo el pueblo tenía una versión de mí que habían acordado en 2001 y dejaron de decir en voz alta. Y la única persona que se había mantenido al margen era la persona a la que le había sucedido esa noche. Algo se soltó. No un recuerdo de la forma en que la gente describe los recuerdos. Ni imagen, ni sonido, un olor. Pescado frito, aceite caliente y harina de maíz y platos de papel y ser cargada y el frío después del calor. Eso es todo. Esa es la pieza completa. He vuelto a eso 400 veces desde entonces, y nunca ha crecido ni un centímetro.
Me levanté en mi cocina a las 11 de la noche y dije algo en voz alta sola, sin que nadie me escuchara. Alguien ha estado pagando por mi oído durante 26 años, y no fue mi padre. Domingo, 9 de agosto. Estofado de carne de nuevo porque siempre es estofado de carne. Se habían reunido antes de que yo llegara. ¿Se nota? Hay una disposición particular en la que la gente se organiza cuando ya han acordado lo que se va a decir, una especie de plano de asientos. Y mi madre estaba al lado de la estufa con los buenos platos ya puestos a las 4 de la tarde. Y mi tío Gregory estaba al final de la mesa. Mi tío vino porque mi madre lo llamó. Ella solo llama a su hermano cuando quiere un hombre uniformado sentado en la habitación. Llevaba el polo de bombero con el escudo de Rowley en el pecho. Jefe adjunto durante 11 años, ciudadano del año en 2011, una fotografía suya en la estación y todo. Y no había cumpleaños, ni día festivo, ni razón en la tierra de Dios para que él estuviera en esa mesa un domingo de agosto. Siéntate, Karine. Mi madre, Eleanor Miller, dijo que lo tenía listo. Salió limpio, de principio a fin, sin dudas, y no tuvo que buscar una sola palabra. Había una cuenta, dijo. Ella y papá la abrieron hace años, un fondo médico para mí después de lo que pasó. Había dinero del seguro de aquel entonces y fue a parar allí y ellos lo habían estado administrando porque yo era una niña y luego porque era joven y luego porque así se quedó y el banco estaba confundido por algún papeleo. Y francamente, dijo, un agradecimiento no me mataría, considerando. Mi madre terminó la historia muy suavemente, lo suficientemente suavemente como para que yo entendiera que la había contado antes, solo que nunca a mí. Tenía el libro de contabilidad en mi bolso doblado a lo largo. Lo saqué y lo puse sobre la mesa entre el plato de mantequilla y la sal y no levanté la voz y leí exactamente una línea. Víctima registrada, Sarah Jane Miller, destinatario David Miller, padre de la víctima menor. La unidad de ventana traqueteó. Mi padre, David Miller, dejó el tenedor. Ese dinero pagó el techo sobre tu cabeza, dijo. Tú lo comiste. ¿Lo usaste? Son 26 años de esta casa y esta casa te tuvo a ti. ¿Quieres que me quede aquí y me disculpe por alimentarte con eso? Se ordenó que me lo pagaran a mí. Tú tenías 4 años. Estaba alzando la voz. Y lo de mi padre es que no se inclina hacia adelante cuando alza la voz. Se inclina hacia atrás. ¿Qué ibas a hacer con $186.000? Comprar un pony. Alguien tenía que tomar ese dinero. Alguien tenía que ser un adulto. Y mi madre, en el mostrador, dándome la espalda, se lo dijo a mi padre como si yo no estuviera en la habitación y como si yo fuera un tema que ya había surgido antes. Ella no ha perdido nada, David. La mosquitera se cerró de golpe. Mi hermano, Ethan Miller, se había levantado en algún momento de todo aquello y había salido, y ninguno de nosotros lo había oído hacerlo, y la puerta golpeó 2 veces en el marco como hace cuando nadie la sostiene. Estaba sentado en los escalones traseros con los antebrazos apoyados en las rodillas. 27 años, grasa de neumáticos permanentemente en los pliegues de sus nudillos. Un hombre que nunca en su vida ha sido capaz de quedarse quieto mientras alguien está molesto con él. Me senté 2 escalones más arriba porque la luz estaba detrás de mí. ¿Desde cuándo lo sabes? No pregunté. ¿Sabes qué? Desde que tenía 19 años. El patio se extendía hasta la valla y la pasaba hacia los campos de judías de Decker. Y se oía un perro ladrando en alguna parte hacia la carretera. Papá me lo dijo de camino de vuelta de Kessler, dijo. Le había preguntado por la camioneta, de dónde venía el pago inicial. Y dijo que era dinero de la familia. Y luego dijo el resto como si fuera, no sé, como si fuera un lugar de pesca que me estaba mostrando. Te lo dijo a ti y no me lo dijo a mí. ¿Él dijo? Ethan se frotó la boca con el dorso de la muñeca. Dijo que yo era el hombre de la familia y que había cosas que un hombre de la familia carga. ¿Tenías 19 años? Tenía 19 años. Me contó el resto mirando las tablas entre sus pies. La camioneta. 2 años del programa en Ibites que no terminó, que ascendió a $9.000, que nunca había considerado como un número asociado a una persona. Cada rifle de caza, cada juego de neumáticos,
cada vez que nuestra madre decía, estamos bien este año, punto. Luego dijo lo que me dejó sin fuerzas. Creí que lo sabías, dijo, todo el tiempo. Te juro por Dios, Sara, pensé que todos en esta familia lo sabían excepto. No terminó. Se sentó allí con la boca abierta al final de esa frase. Y no pudo poner la última palabra porque la última palabra era yo. Y una vez que la dijera en voz alta, tendría que saber lo que significaba, que es que había 4 personas en esa casa, y 3 de ellas tenían mi vida, y la cuarta tenía un olor a pescado frito y un agujero donde va una infancia. Siento no haber preguntado nunca, dijo. Nunca hice una pregunta al respecto. Ni una, nunca. El ruido que hice entonces, lo hice con ambas manos sobre mi cara, y no voy a fingir lo contrario. Duró un rato. Él no me tocó y no se fue. Cuando pude hablar, le dije lo único que había resuelto con certeza. Tenías 1 año, dije. No estoy enojada con el de 1 año. El lunes por la mañana, estaba en ese mostrador de madera a las 9 con un bolígrafo en la mano. 3 formularios. Tardó 7 minutos. El primero era una solicitud de la víctima para cambiar la dirección de pago y desembolso de una orden de restitución, que es un formulario que existe, que tiene un número en la esquina, que cualquier víctima adulta en el estado de Indiana puede entrar y presentar. Y que había estado en un cajón a 2,4 metros de donde mi padre recogía su correo durante 12 años. El segundo era una declaración jurada de que la cuenta que recibía esos fondos se había abierto sin mi conocimiento, con el número de caso de la policía de Rowley escrito en la casilla. El tercero era una solicitud a la oficina del secretario para el archivo completo de la causa Estado de Indiana contra Kevin Scott Reed, incluyendo todo lo presentado y entregado en la audiencia de sentencia en marzo de 2001. Jessica Stone leyó ese tercero 2 veces. «Sabes que todavía lo tenemos», dijo. La gente asume que no. Los expedientes de casos de delitos graves en este estado se conservan durante 55 años. ¿Dónde está? ¿Abajo? Ella selló la hoja superior. Dame unos días. Será una caja, 3 hojas de papel y 7 minutos. Mi padre pasó 22 años subiendo a un asiento en la parte delantera de un autobús y esto era lo que lo iba a sacar de él. Y no había nadie en ese edificio esa mañana que lo supiera todavía, incluyéndome a mí. Lo que esas 3 hojas iniciaron no fue una demanda. Fue más lento y mucho peor que eso. Para el miércoles, la oficina del secretario había suspendido el desembolso de la orden pendiente de verificación del beneficiario. Esa es una frase que no le cuesta nada a un secretario. Lo que significa es que el 12 de agosto, 2 cartas salieron con el membrete del condado. Una a la dirección registrada del beneficiario, que es la casa de mis padres en County Road 8, y otra a la dirección registrada de la persona que pagaba, que es una casa a 3 puertas de la misma carretera. El banco restringió la cuenta la misma semana, pendiente del archivo de fraude, y el reloj de 30 días de mi solicitud de registros comenzó a correr un martes en una oficina en Kessler en un contenedor marcado para revisión legal. Nadie advirtió a mi padre. Nadie está autorizado a hacerlo. El banco no puede y el secretario no lo hace y la policía no llama con antelación. Ese es el diseño completo. Y mi familia había pasado 26 años sintiéndose cómoda dentro de un sistema cuya única crueldad real es que no te dice cuándo ha comenzado. El sábado 15, regresando de una entrega, pasé por la casa. Mi padre estaba parado al final de su propio camino de entrada junto al buzón con sus gafas de lectura subidas a la cabeza sosteniendo un sobre comercial con el sello del condado en la esquina. Aún no lo había abierto. El lunes, llamó al banco. Sé cómo fue esa llamada porque Robert Overin me dijo más tarde exactamente lo que se le exige decir y porque mi madre se lo contó a mi hermano con el tipo de detalle que la gente solo usa cuando está asustada. Mi padre usó el teléfono de la cocina. Dijo su nombre. Dijo el nombre de su esposa. Dijo que había sido cliente de esa sucursal desde 1994 y que quería saber por qué una transferencia no se había realizado y que quería hablar con alguien a cargo y cada vez que preguntaba, la persona del otro lado decía una versión de una frase. No puedo discutir esa cuenta, señor. Preguntó si había una retención. No puedo discutirla. Preguntó si alguien había hecho un informe. No puedo discutirlo. Preguntó,
y esta es la parte que mi hermano repitió 2 veces, si su hija había estado allí diciendo cosas. No puedo discutir esa cuenta, señor. No pueden decírselo. Hay una regla federal al respecto, y la regla existe precisamente para que un hombre parado en su cocina a las 8 de la mañana no pueda averiguar lo que se avecina. Y mi padre pasó toda esa primera semana creyendo que estaba lidiando con un error informático. Ese miércoles, hizo un depósito para el viaje de pesca de septiembre a Michigan. $400 no reembolsables. El mismo viaje que hace con los mismos 3 hombres cada otoño. Ese jueves, fue con mi hermano, Ethan Miller, a firmar un préstamo personal para un juego de llantas porque el crédito de Ethan es lo que es, y el nombre de mi padre apareció en la segunda línea, como siempre. Todavía estaba cofirmando. Había un mensaje de voz en mi teléfono esa noche de mi madre, y lo he guardado. Ella tiene una voz para la recepción de esa escuela y una voz para la casa, y esta no era ninguna de las dos. Era alguien siendo dulce conmigo, y ella nunca en 30 años había tenido que intentar ser dulce conmigo. Cariño, Sara, soy mamá. Creo que tú y yo necesitamos sentarnos, solo nosotras dos, y hablar sobre el 9 de octubre. Pero ella no fue la primera en llegar a mí. Martes, 6:15, fin de mi turno, el estacionamiento de Bellamy con el sol poniéndose detrás del elevador de granos. Un hombre estaba parado en el extremo más alejado junto a la jaula de propano, a unos 6 pasos de mi coche, de unos 45 años, delgado de una manera que no es por ejercicio. Tenía ambas manos fuera de los bolsillos y las mantenía un poco separadas de su cuerpo. Y las mantuvo allí todo el tiempo que hablamos. Y me tomó aproximadamente un año entender que esto es algo que un cierto tipo de hombre aprende a hacer para que nadie tenga que preguntarse nunca por sus manos. Señora Miller, soy Kevin Scott Reed. Puse mis llaves entre mis dedos. Luego las saqué de nuevo porque oí lo ruidoso que estaba el estacionamiento y no estaba ruidoso en absoluto. La oficina del secretario me envió una carta, dijo. Dice que los pagos están suspendidos. Lo sé. No estoy aquí para pedirle que lo reactive. Lo dijo rápido, como si hubiera practicado el orden. No es eso. Yo solo. Se detuvo y volvió a empezar. Necesito que sepa que nunca falté a uno. Ni un solo mes. Hay un registro de ello en el centro. Y si alguien alguna vez le dice lo contrario, vaya y mírelo. Lo he visto. ¿Lo ha visto? ¿305 meses? Asintió lentamente y miró el elevador por un segundo. Y cuando volvió a mirar, su cara había hecho algo para lo que no tenía una categoría. ¿Alguien está preguntando por fin? Dijo. El sol ya se había puesto por completo detrás del edificio. Metió la mano dentro de su chaqueta, muy lentamente, manteniendo la otra mano fuera donde yo pudiera verla, y sacó un sobre que se había ablandado en las esquinas. Como el papel se pone cuando ha estado en un cajón durante mucho tiempo. No uno blanco, una tarjeta. Compré esto en 2004, dijo. Ya había enviado uno esa primavera con un billete de $20 y nunca obtuve respuesta. Ni una palabra, de nadie. Así que compré este y lo guardé. Quiero que lo tenga porque es suyo y ha sido mío durante 22 años y eso es suficiente. Era una tarjeta de cumpleaños con un caballo en el frente. Dentro, con las mismas mayúsculas que había en el sobre del porche de mis padres, decía feliz 8º cumpleaños y debajo Sara y nada más, sin nombre firmado. No había firmado su nombre. Y parada en ese estacionamiento con una tarjeta de caballo en la mano, algo surgió del fondo de mi memoria que había archivado durante 22 años bajo un encabezamiento completamente diferente. Cuando tenía 8 años, llegó una tarjeta a casa. Llegó por correo normal con un billete de $20 dentro. Recuerdo el billete y recuerdo pensar que $20 era una cantidad enorme de dinero. Y recuerdo a mi madre quitármelo de las manos en el pasillo principal y decir, eso es de un vecino. Eso no es para ti. Y recuerdo que no lloré porque por su cara pude darme cuenta de que llorar lo convertiría en algo más grande de lo que ya era. He contado esa historia en fiestas como una divertida sobre mi madre y el dinero. Señor Reed, dije, ¿qué le pasó a mi oído? Miró el asfalto entre nosotros y lo dejó allí mucho tiempo. Eso no me corresponde a mí decirlo.
El miércoles por la mañana, Jessica Stone subió del sótano con una caja de archivos en un carro y la tapa tenía una tira de cinta que se había vuelto amarilla. Estado de Indiana contra Kevin Scott Reed, 2001. Retención 55 años. Me puso en la pequeña sala lateral que usan para la gente que mira escrituras y me dijo, tómese su tiempo. Y dejó la puerta abierta unos 15 centímetros, lo que creo que era política y también amabilidad. Lo primero que había arriba era el acuerdo de culpabilidad. Luego la orden de sentencia con la cifra de restitución, $186.000, tecleada por alguien en una máquina que golpeaba los ochos más fuerte que el resto. Luego una carpeta de Manila con declaraciones de testigos. Y la segunda de abajo eran 2 páginas fechadas el 16 de marzo de 2001, juradas y notariadas con una firma al final que he visto en permisos y tarjetas de Navidad en la parte de atrás de cada cheque que alguna vez llegó a esa casa. Eleanor Miller. La declaración tiene 11 frases. Solo les daré una. Vi a Kevin muy en ponerse al volante. Ella vio que mi madre no estaba allí. Mi madre estaba en la casa de County Road 8 con un niño de 1 año porque ahí es donde estaba mi madre todas las noches de 1999 y 2000. Y porque una mujer con un bebé de esa edad no va a limpiar una fiesta de pescado frito a las 11 de la noche, no dijo que lo creyera. No dijo que su marido se lo hubiera dicho. No dijo que fuera su entendimiento. Juró en una página notariada ante un tribunal que vio a un chico de 19 años subirse al asiento del conductor de un coche y un juez leyó esa página y un chico fue a prisión durante 6 años y 25 años después limpió un presupuesto de reparación de un plato con una servilleta como si el papel fuera lo que se había portado mal en la habitación. Me senté en esa pequeña habitación con la puerta abierta unos 15 centímetros y no hice ningún ruido en absoluto. Debajo de las declaraciones de los testigos estaba el paquete de daños del Estado porque un número como $186.000 no entra en una orden porque alguien lo dijo. Alguien tiene que probarlo. Kessler Regional Medical Center octubre de 2000 ingreso de emergencia quirúrgico 11 días de hospitalización y luego ambulatorio y luego audiología y detrás de la facturación en una funda de papel rígido una copia impresa de un escaneo y un informe de radiólogo para acompañarlo. Una imagen del interior de mi cabeza cuando tenía 4 años. Lo saqué y lo sostuve hacia la ventana porque eso es lo que hace la gente en la televisión y era gris y blanco y no significaba absolutamente nada para mí. Lo di la vuelta. Lo volví a girar. Había una forma que obviamente era un cráneo y había letras y números en la esquina y estaba mi fecha de nacimiento. No pude leer el único documento en el mundo que trataba sobre lo que me habían hecho. Mi teléfono sonó mientras estaba sentada allí con él. Kessler Regional Liberación de Información. Un joven muy educado. Mi solicitud había sido procesada. No había registros que respondieran a ella. Los registros de pacientes del año 2000 habían sido destruidos de acuerdo con el calendario de retención de la instalación. Y lo sentía. ¿Y había algo más en lo que pudiera ayudar hoy? 7 años es la regla. Más para menores, pero el más largo también se agotó. Y se agotó mientras yo trabajaba en el mostrador de una ferretería creyendo que nací rota. El hospital no tenía nada y yo estaba sentada en un edificio del condado sosteniéndolo en mis manos porque el estado de Indiana lo había necesitado en 2001 para demostrar una cifra en dólares y este estado guarda un archivo de delitos graves durante 55 años. Más abajo en la caja había un informe de incidente de 2 páginas en un formulario con el escudo del Departamento de Bomberos Voluntarios de Rowley en la parte superior, narrativa, tiempos, aparatos, personal y en la parte inferior una firma y un título impreso. Jefe adjunto de asistencia, Bomberos Voluntarios de Rowley. Mi tío Gregory redactó el informe del accidente que me dejó sorda. Nadie lo había mencionado tampoco. En medio de la narrativa había una línea sobre las posiciones de los ocupantes. Conductor K.R. Pasajero delantero de Miller. Asiento trasero niño menor. Lo leí 4 veces antes de que la forma me cuadrara. Y la forma es esta. Había 3 personas en ese coche. El periódico dijo 2. El periódico dijo un hombre de 19 años y un niño herido. 26 años de un pueblo contando una historia con 3 personas en el coche y una de ellas eliminada. Y el hombre que fue eliminado fue el hombre que había vuelto a casa y a quien le habían dado el dinero. A la salida del pueblo,
Me detuve en la estación de bomberos y le pedí al chico de turno una copia del registro de llamadas del 9 y 10 de octubre de 2000. Y tuvo que llamar a alguien y ese alguien dijo, registro público, imprímalo para ella. 2 llamadas esa noche, una a las 11:52 de la noche, vuelco de un solo vehículo, County Road 8. Y encima, a las 6 de la tarde, una entrada en el registro de la estación que no era una llamada en absoluto. Recaudación anual de pescado frito en el salón y una lista. Equipo de montaje, equipo de servicio, equipo de limpieza, Gemiller limpieza, Gregory de servicio, aceite caliente y harina de maíz y platos de papel y ser cargada y el frío después del calor. Al salir de nuevo por la bahía, había un perchero con equipo de protección contra incendios en la pared y una fila de cascos encima en las perchas. Y uno de ellos tenía Gregory escrito en la parte de atrás con letras reflectantes y al lado en la pared en un marco negro había una fotografía de un hombre estrechando la mano de un presidente del Consejo Municipal bajo una pancarta que decía Ciudadano del año 2011. ¿La doctora? Olivia Hayes es neuróloga en Kessler Regional y me dio 20 minutos porque llamé 11 veces. Sujetó la película impresa a una caja de luz que, según dijo, el hospital conserva más por sentimentalismo que por otra cosa, y se quedó de pie frente a ella con los brazos cruzados y no dijo nada durante el tiempo suficiente para que yo empezara a disculparme por hacerle perder el tiempo. Detente, dijo. Estoy leyendo. Luego puso un dedo en la película sobre una línea pálida que se extendía por el lado izquierdo del cráneo, por encima y por detrás de donde va el oído. Esto es una fractura, dijo. Lineal a través del hueso temporal izquierdo. Interrumpió la cadena osicular, que es la pequeña cadena de huesos que transmite el sonido. Y se curó. Esto es hueso viejo curado. Me dijeron que nací así. Se dio la vuelta y me miró por encima de sus gafas. Nadie nace con esta línea, señora Miller. Usted resultó herida. Puse la mano plana sobre la mesa. Ella seguía hablando. Estaba explicando la pérdida conductiva y la pérdida mixta y que una fractura así en una niña de 4 años cicatrizaría la cadena del oído medio. Y yo escuché la mitad porque la habitación se había vuelto muy lejana a la izquierda y también a la derecha. Luego me pidió que viera el resto de lo que había traído y le di el archivo del consultorio que compró los expedientes de nuestro antiguo médico de familia, fotocopiados en papel con la tinta ya marrón. Se detuvo en una página de 2013, cuando yo tenía 17 años, escrita a mano por el Dr. Arthur Green, quien se jubiló en 2019 y a quien recuerdo principalmente como un hombre con manos frías. Convulsiones congénitas según los padres. Según los padres, dijo la doctora. Ahí es. Eso es lo que siempre dijeron. Señora Miller. Tocó la línea 2 veces. Eso no es un diagnóstico. Eso es una cita. Él escribió lo que le dijeron y lo atribuyó porque eso es lo que se hace cuando no se puede verificar algo. Todos los médicos después de él leyeron esa línea y asumieron que alguien río arriba lo había confirmado. Nadie lo hizo nunca. Volvió a revisar la carpeta, y del mismo lote de la misma vieja historia clínica de papel, sacó una sola hoja con un encabezado sellado con un sello de goma. Una visita de niño sano de junio de 1999, cuando yo tenía 3 años y 3 meses. Altura, peso, vacunas al día y una línea rellenada a mano, inicializada a mano. Audición normal bilateral. 16 meses antes del 9 de octubre de 2000. ¿La doctora? Hayes la puso sobre la mesa entre nosotras y la cuadró y no volvió a tocarla. Esta no necesita que yo la lea, dijo. Tenía una pregunta más antes de que me fuera y la hizo mientras escribía en mi historia clínica, sin levantar la vista. ¿Quién pagó su audífono? Yo. Ella no respondió. Escribió algo y siguió escribiendo durante más tiempo del que esa respuesta debería haber tardado. Salí de ese hospital con 2 hojas de papel con 16 meses de diferencia. La primera dice que podía oír. La segunda dice que nací sorda. Y entre esos 2 trozos de papel, hay una fiesta de pescado frito, una carretera rural y 3 adultos. 2 detectives de la Policía Estatal de Indiana se llevaron toda mi caja un viernes por la mañana, y una fiscal adjunta llamada Brenda Hayes asistió. 46, traje gris, bloc de notas legal, y la oficina menos decorada de ese edificio.
Lo revisó en orden, y hizo buenas preguntas, y anotó los nombres de todas las personas con las que había hablado. Y cuando terminó, dejó su bolígrafo y giró su silla para mirarme. De frente, lo que he aprendido que es lo que hace la gente justo antes de quitarte algo. Señora Miller, quiero decirle algo ahora en lugar de dentro de 4 meses. No puedo acusar a nadie por el accidente. Yo conducía. Sé lo que dice su expediente. No lo suavizó. No se inclinó hacia adelante. En este estado, el delito grave del que hablamos, de octubre de 2000, tenía un plazo de prescripción de 5 años. Expiró en 2005. No hay ningún mecanismo. No hay ninguna excepción que pueda argumentar. Nadie va a ser procesado por lo que le pasó en ese coche. Y no voy a sentarme aquí y dejar que pase el otoño creyendo lo contrario. Miré la esquina de su escritorio por un momento. Entonces, él lo entiende. Dije. ¿Él lo consigue? Entonces ella volvió a coger su bolígrafo. Lo que sí puedo imputar es todo lo que hicieron para mantenerlo en secreto y todo lo que tomaron después de que usted cumplió los 18 años. Esos son delitos separados con sus propios plazos y esos plazos todavía están corriendo. La falsificación en 2024 está dentro del plazo. El engaño de identidad está dentro del plazo. El robo que continúa mes tras mes se cuenta desde el último acto. Y el último acto fue hace 3 semanas. Y, señora Miller, cualquier cosa que alguien diga a mis detectives este año que no sea verdad es un nuevo delito cometido ante un testigo. Se giró hacia la puerta abierta y levantó la voz un tercio. Consígueme el libro de contabilidad de desembolsos del secretario y la tarjeta de firma de 2024. Antes de que me fuera, escribió un nombre en el reverso de su propia tarjeta, un abogado civil en Kessler. Y dijo que el caso penal era suyo, pero que el dinero era mío para conseguirlo, y que el reloj de ese caso había empezado el día en que me enteré y no el día en que empezó a ser tomado. Presenté la demanda la semana siguiente. Apropiación indebida de bienes. Un demandado, el nombre de mi padre en el encabezado con la misma tipografía que el de todos los demás. Él nunca respondió. Ni una llamada, ni una carta, ni una sola hoja de papel. Mi tío Gregory vino a mi apartamento esa noche. Subió las escaleras exteriores despacio y no golpeó con fuerza. Y cuando abrí, tenía las manos en los bolsillos traseros y preguntó si podía pasar y le dije que podía quedarse donde estaba. No me amenazó. Quiero que eso quede claro porque sigo esperando que la gente sea una cosa y siguen siendo otra. Mi tío explicó, no entiendes cómo fue esa noche. Dijo, tú no estabas. Bueno, sí estabas, pero no estabas en posición de. Hay un niño sangrando en el asiento trasero, Sara. Y tienes unos 11 minutos para tomar unas 9 decisiones, y una de ellas es si este pueblo tiene a alguien para conducir el camión el sábado. Tú decidiste, alguien decide que ese es el trabajo. Cambió su peso. ¿Quieres hablar de tu papá? Bien. Tu papá no es un premio. Pero he sacado a gente de situaciones que no puedes imaginar. Y lo hice durante 30 años. Y lo hice porque todavía me lo permitían. Continuó. Eso es lo que no esperaba. Quería que lo viera. Quería crédito por el peso de aquello. Y en algún momento, mientras deseaba eso, dijo esto, el espejo estaba colgando del parabrisas del lado del pasajero. Todavía lo veo. Lo cual es algo que sabes si estabas parado junto al coche. No me moví. No dije nada al respecto. ¿A qué hora llegaste a la escena? Dije. Poco después de medianoche. 12:10, 12:15. El registro de llamadas decía que la llamada entró a las 11:52. El registro decía que el jefe adjunto Gregory marcó su llegada a la escena a las 11:41, 11 minutos antes de que alguien pidiera ayuda. Bajé las escaleras, me subí a su camioneta y la encendí. Luego la apagó. Se quedó frente a mi edificio con las ventanas bajadas durante otros 40 minutos. Los detectives fueron a la casa un lunes por la mañana a las 9, una hora elegida a propósito porque es después de que mi padre se va y antes del turno de mi madre. He leído la transcripción de esa mañana.
Brenda Hayes me dio una copia después de que se presentaran los cargos, y los tiempos corren por el margen izquierdo en una columna, 1 por minuto, que es la única razón por la que puedo decirles exactamente cuánto duró mi madre. Ella los dejó entrar. Hizo café. Ha pasado 19 años siendo la mujer agradable detrás del cristal en una escuela primaria, y fue directo al grano, y durante los primeros 11 minutos, fue muy buena. Luego le preguntaron si alguna vez había dado una declaración en el caso de Reed. Dijo que no recordaba haber firmado ninguna declaración. Le pusieron la declaración jurada de 2001 en la mesa de la cocina boca arriba con su firma en la parte inferior y el sello del notario al lado. Dijo que pudo haber firmado algo que los abogados le pusieron delante. Era una madre joven. Firmó muchas cosas ese año. Le preguntaron si alguna vez había accedido a la cuenta de Kessler First Bank a nombre de su hija. Dijo que nunca había tocado esa cuenta. Le pusieron la tarjeta de firma junto a la declaración jurada. Dijo que pudo haber ido con su marido una vez. Luego dijo que su marido se encargaba de todo. Luego, al minuto 39, dijo que la cuenta había sido idea suya porque alguien tenía que asegurarse de que ese dinero estuviera protegido y que si su hija hubiera preguntado una sola vez en 26 años, cualquiera se lo habría dicho. 3 historias en 40 minutos en su propia mesa con una grabadora funcionando y 2 testigos en la habitación y cada una de ellas una declaración nueva dada en el año 2026 sin un plazo de prescripción que se hubiera agotado. Nadie la obligó a decir nada de eso. Eso es lo que más me ha costado aceptar de mi madre. Habló porque siempre ha podido salirse con la suya hablando y nunca en su vida ha estado en una habitación donde eso no funcionara. Ese jueves, mi padre condujo el autobús 12 hasta el estacionamiento a las 5:03 al final de la ruta primaria de la tarde y el supervisor de transporte estaba parado en la puerta. Existe una política cuando un distrito escolar recibe una notificación de que un conductor es objeto de una investigación criminal que involucra robo o falsificación. El conductor es suspendido sin goce de sueldo el mismo día y el distrito retira las llaves porque un distrito que mantiene a un hombre en ese asiento mientras espera ver cómo van las cosas es un distrito que es demandado. Entregó el llavero y la hoja de ruta y su tarjeta de combustible en la puerta parado en el pavimento a las 3 de la tarde frente al lavadero. Luego tuvo que salir caminando. Su camión estaba estacionado en la fila de empleados al otro lado del estacionamiento, y el estacionamiento es un área segura, y una vez que entregas la credencial, no la cruzas. Así que un hombre de 61 años caminó todo el camino alrededor de la valla exterior bajo el calor de agosto, pasando 41 autobuses amarillos que había conocido por número durante 22 años. Ya iba casi por la mitad cuando un autobús que llegaba de la ruta tardía le dio 2 toques cortos a la bocina. Eso es algo que hacen. Es un saludo. Ha sido un saludo en ese estacionamiento durante décadas y el conductor que lo hizo no tenía ni idea y tampoco los 11 niños a bordo. Se lo de la bocina y sé el número de niños porque el supervisor de transporte lo escribió todo en una declaración esa tarde y esa declaración fue a un archivo de personal que dejó de ser confidencial el día en que la Junta votó. Un distrito que quita las llaves a un hombre documenta la retirada. 3 párrafos y uno de ellos cuenta los niños en un autobús que no tenía nada que ver con nada. Él creyó toda esa primera semana que se arreglaría. Llamó a un hombre que conoce en la junta escolar, un hombre con el que ha pescado, y usó la frase dentro de la familia, y usó la frase pueblo pequeño. Dijo que la gente olvida quién llevó a sus hijos. Dijo que en 22 años nunca había puesto un rasguño a un niño. Sé todo eso porque el hombre de la junta escolar lo anotó la misma tarde y se lo entregó al abogado del distrito. Y me llegó a mí como todo me llegó ese otoño, de segunda mano y en papel. Y mientras él hacía esa llamada desde su cocina, una fiscal adjunta con un traje gris ya tenía todo en sus manos. El libro de contabilidad de desembolsos del secretario, 305 entradas. La producción del banco bajo el Estatuto Federal de Registros a tiempo el día 26. La solicitud de cuenta, la tarjeta de firma y las imágenes de los cheques de los 2 años anteriores a que el condado se volviera electrónico, mostrando el mismo endoso en el reverso de cada uno de ellos, con la misma letra, mes tras mes, una letra que no era la mía. Y en el archivo de identificación, un banco tiene que abrir en cada cuenta nueva porque la política de esta sucursal es fotocopiar la licencia y no solo anotar el número. Una fotocopia, el anverso y el reverso de una licencia de conducir de Indiana. La mía, mi fotografía, mi dirección, mi número,
tomada en enero de 2024 en un mostrador de una sucursal a 4 cuadras de donde yo estaba parada detrás de una caja registradora vendiendo a alguien una caja de tornillos para paneles de yeso. Él tenía mi licencia en su mano ese día. Tuvo que haberla sacado de mi billetera, fotocopiarla y volver a ponerla, y luego cenar conmigo un domingo. Sacaron a mi hermano, Ethan Miller, de casa el 2 de septiembre, el día antes de que le quitaran las llaves en la puerta por hablar con la policía estatal. Lo encontré en su camión frente a la tienda al cerrar y tenía una bolsa de lona y una caja de herramientas en el asiento a su lado y había estado llorando y él no es un hombre que haga eso donde cualquiera pueda ver. Mamá dijo que elegí, dijo que elegí. Esto es lo que hice y he pensado si estuvo bien unas 9000 veces desde entonces. Le dije que no iba a poner su nombre en la denuncia penal. Brenda Hayes me había preguntado directamente si quería que la matrícula y el camión fueran tratados como parte del robo y dije que no y lo dije en la habitación con la grabadora encendida porque él tenía 1 año y porque un joven de 19 años al que su padre le entrega un camión no es lo mismo que él. Vale. Luego pagué el depósito y el primer mes de una habitación alquilada encima de la lavandería en Vine, $410 cada uno, de una cuenta con $1100. Y le puse 2 condiciones y no negocié ninguna de las 2. Él dice la verdad a cada investigador que le pregunta algo, incluidas las partes que lo hacen quedar mal, y no se pone en contacto conmigo durante 1 año. Lo aceptó. No discutió. Preguntó si podía devolverme algo y le dije que no había nada y él dijo que sí. Hay una caja fuerte debajo del suelo del armario del dormitorio trasero de la casa, debajo de un trozo de subsuelo cortado, donde mi padre guarda la escritura y los títulos. Dijo que ahí es donde van. Todos ellos. Dijo que lo vio una vez cuando tenía 20 años y le dijeron que cerrara la puerta. La policía estatal lo sacó de esa casa con una orden a la mañana siguiente, 6 horas antes de que mi padre condujera el autobús 12 hasta el estacionamiento por última vez. No te voy a entregar, le dije a mi hermano a través de la ventanilla del camión. Tampoco voy a mentir por ti. La Junta Escolar del Condado de Hall se reúne el segundo martes del mes a las 6:30 en el Centro de Medios de Rowley Elementary. Y por ley, la agenda se publica 3 días antes. Y por ley, esa reunión está abierta a cualquiera que quiera asistir. Punto 7b. Recomendación de personal de terminación, Departamento de Transporte. Punto 7c. Recomendación de personal de terminación, Oficina Principal de Rowley Elementary. 2 Miller en una misma agenda en papel publicado en un tablón de corcho junto a la puerta principal donde la fila de recogida de coches va desde el viernes anterior a la reunión donde todos los padres de esa ciudad pasaron por allí al entrar y al salir. Mi madre, Eleanor Miller, vino. No tenía por qué y nadie la obligó y ella vino y se sentó en la tercera fila de los asientos públicos en el centro de medios del edificio en el que había trabajado durante 19 años con un cardigan azul y su bolso en el regazo. Ella ha estado en 100 reuniones en esa sala. Solía organizar las sillas plegables. El superintendente leyó la recomendación. El presidente de la junta preguntó si había discusión. No hubo discusión. Fue 6-0. Y luego el presidente leyó 7C y preguntó si había discusión y fue 6-0 de nuevo y tardó menos de 4 minutos para ambos. Las actas de esa reunión son un registro público. Cualquiera en el estado de Indiana puede consultarlas en un teléfono. Después, hubo el habitual embotellamiento en las puertas. Todos hablando del repavimentado del estacionamiento. Ese era el punto 9. Una mujer salió delante de mi madre con un niño en la cadera. Una mujer a la que mi madre le había dado una venda y un imperdible más de una vez en esa recepción. Vio a mi madre en el pasillo. Cruzó al otro lado. El concejo municipal de Rowley tardó un poco más porque un concejo municipal siempre lo hace. Se reunieron el lunes siguiente y aprobaron una resolución que revocaba el reconocimiento de ciudadano del año 2011, por recomendación del jefe de bomberos con un miembro absteniéndose. Y la Junta Estatal que licencia a los bomberos en Indiana inició un proceso para revocar la certificación de mi tío Gregory, que es un proceso con audiencias y cartas y un formulario que tiene que firmar reconociendo la recepción. La estación se encargó de su parte en silencio, como suelen hacer esos lugares. Pasé un jueves y me detuve en la grava al otro lado de la carretera y, a través del cristal del garaje, pude ver la pared donde había estado el marco negro y la percha donde había colgado un casco con Gregory en la parte de atrás durante 11 años.
Ambos habían desaparecido. Alguien había descolgado el marco y no había rellenado el agujero y lo que quedaba en la pared era el clavo. Los cargos llegaron a finales de mes. Mi padre, David Miller, fue acusado de falsificación, engaño de identidad y robo, considerado como una conducta continuada desde 2014 hasta 2026 porque la sustracción no ocurrió una vez. Ocurrió todos los meses durante 12 años después de que yo cumpliera 18. Mi madre, Eleanor Miller, fue acusada de obstrucción a la justicia y falsa información por lo que dijo en la mesa de su cocina con la grabadora encendida. Mi tío Gregory fue acusado de obstrucción a la justicia por los tiempos que dio a la policía estatal. Brenda Hayes me llamó la mañana en que se presentó la denuncia y no me felicitó. Quiero decirte esto de nuevo porque la gente lo olvida una vez que el papeleo empieza a moverse. Dijo, ninguno de estos tres está siendo acusado por el 9 de octubre. Nadie irá a prisión por tu oído. Esa parte no puedo recuperártela y nunca lo haré. Estaba esperando junto a mi coche fuera de la tienda 2 días después. No el autobús, su propio camión. Se había afeitado y se había puesto una camisa con cuello para ir a pararse en el estacionamiento de una ferretería. Y así es como una persona puede saber lo que se avecina. 22 años, dijo. Conduje a los niños de este pueblo 22 años en el hielo, en la niebla. Nunca les hice una marca. ¿Ni una? Sé cuánto tiempo fue. Así que dime cómo eso llega a valer nada. Su voz subió y luego bajó de nuevo. Y él mismo se hizo bajar. ¿Vas a dejar que una noche se compare con 22 años y lo llames un empate? El presupuesto de reparación todavía estaba en mi bolso. Había estado allí desde el 2 de agosto, doblado en 8. Un pequeño cuadrado duro con una mancha marrón en una esquina donde se metió en la salsa. Conseguiste esos 22 años por culpa de esa noche, le dije. Se detuvo. Ningún distrito escolar de este estado entrega un autobús a un hombre con una condena por delito grave de conducir ebrio. Revisan tu historial cada año, papá. Cada año. Solicitaste 3 veces antes de 2004 y entraste en la cuarta y la razón por la que entraste es que cuando revisaron tu historial no había nada en él porque alguien más lo estaba cargando. Abrió la boca. Yo no tenía nada y lo vi buscarlo y no había nada que encontrar. La parte financiera llegó después y llegó de la manera en que llegan esas cosas, es decir, por correo. Un juicio por incumplimiento por conversión dictado contra mi padre en octubre porque nunca presentó una respuesta al asunto con un embargo de salario adjunto al máximo legal del 25% de los ingresos disponibles que lo seguirá a cualquier trabajo que tenga durante el tiempo que sea necesario. Y el préstamo de la camioneta, los 420 al mes con su nombre en la segunda línea y sus ingresos ahora consistiendo en nada en absoluto. Entró en incumplimiento a finales de septiembre. Vinieron a por ella a las 11 de la mañana en Rowley Tire and Lube, donde mi hermano, Ethan Miller, estaba de turno y la engancharon en el estacionamiento de clientes frente a las puertas del taller mientras 2 compañeros de trabajo estaban allí sosteniendo llaves de impacto. Mi hermano se lo contó a un investigador y el investigador se lo contó a Brenda Hayes y Brenda Hayes me lo contó a mí, que es la única ruta que tomó algo sobre él ese año. No me llamó. No llamó a nuestros padres. No llamó a nadie y terminó su turno y caminó a la habitación encima de la lavandería. Mi teléfono sonó esa noche con un código de área de Kessler y era un abogado y dijo que representaba a Kevin Scott Reed. La audiencia fue un martes en la primera semana de octubre en la misma sala del segundo piso del mismo edificio donde tuvo lugar la sentencia en marzo de 2001. Una petición de alivio post-condena. Evidencia recién descubierta y un fraude al tribunal. El Estado no se opuso. Brenda Hayes presentó 4 páginas diciendo eso, que es la forma más rápida en que esa puerta se ha abierto en ese condado. Y se abrió porque una fiscal leyó un registro de llamadas del departamento de bomberos y un formulario de niño sano y decidió que no iba a hacer que un hombre con 6 años de prisión y problemas pulmonares litigara por 3 más. Todos estaban en una sala, Kevin Scott Reed y su abogado en una mesa, Brenda Hayes en la otra. Mi padre, mi madre y mi tío en la galería citados, sentados en fila, sin tocarme en el pasillo. La evidencia entró pieza por pieza en orden, como sucede cuando no queda nadie para discutirla. La película impresa del cráneo del propio paquete de daños del Estado de 2001 y el informe de la doctora.
Olivia Hayes, que decía fractura lineal del hueso temporal izquierdo curada. El formulario de niño sano de junio de 1999. Audición normal bilateral. El informe de incidente con la firma de mi tío y el registro de llamadas con su hora de llegada 11 minutos antes de la llamada. La declaración jurada de mi madre de 2001, el libro de contabilidad del secretario, la tarjeta de firma de enero de 2024 y la fotocopia de mi licencia del archivo de identificación del banco. Mi padre no dijo nada. Se sentó con las manos en las rodillas y miró al frente de la sala. El abogado de mi tío afirmó su derecho contra la autoincriminación en su nombre 2 veces en voz muy baja. Y mi madre lloró en voz alta desde la segunda fila en un pañuelo doblado durante toda la lectura del registro del departamento de bomberos hasta que el juez preguntó si alguien necesitaba un momento. Ella era la única persona en esa sala que hacía ruido. Luego el juez le hizo a Kevin Scott Reed una pregunta que nadie de ninguna de las mesas había presentado. Señor Reed, usted tenía 19 años cuando ese coche se volcó y 20 cuando firmó el acuerdo de culpabilidad. ¿Por qué se declaró culpable de algo que no hizo? Se puso de pie para responder. Su abogado le tocó el brazo y él se levantó de todos modos. Mi madre, Carol Reed, alquilaba la última casa de County Road 8. Dijo, estaba atrasada 4 meses y habían empezado el papeleo para desalojarla. El señor David Miller fue a la cárcel. Dijo que si lo aceptaba, él pagaría su alquiler hasta el día en que saliera. ¿Y lo hizo? Sí, señor. 6 años. Miraba al frente de la sala, no a la galería. Salí en marzo de 2007 y el pago de abril no se realizó. Yo mismo llamé al propietario desde un teléfono público. Se detuvo el mes en que dejé de ser útil. Así que en 2007, usted entendió que había sido engañado. Sí, señor Reed. El juez se quitó las gafas. Usted continuó pagando $640 al mes durante otros 19 años. ¿Por qué? Y él lo dijo como si fuera la aritmética más obvia del mundo. Porque un tribunal me dijo que una niña resultó herida y alguien le debía. Dijo, alguien le debía. La orden salió del estrado esa misma tarde y el juez leyó todo en voz alta, incluida la parte que todos los abogados ya sabían y nadie en la galería. La condena de marzo de 2001 fue anulada. La información de los cargos fue desestimada con prejuicio y luego, en una frase cerca del final, la orden de restitución dictada el 20 de marzo de 2001 también fue anulada y el secretario del tribunal recibió la orden de cesar la recaudación y de reembolsar a Kevin Scott Reed todas las sumas recaudadas en virtud de ella. $153.200, que es más de lo que decía el libro de contabilidad en agosto. Y la razón por la que es más es que había seguido pagando durante la suspensión, durante la policía estatal, durante cada semana en la misma ventanilla en la misma primera semana de cada mes mientras el condado resolvía si el hombre al que había estado pagando tenía permitido quedarse con el dinero. Esa es la frase que terminó los sobres. No un pago, no una última entrega. Un juez en un tribunal del segundo piso diciendo que la deuda nunca le había pertenecido, lo que significaba que cada sobre blanco que alguna vez subió por esa carretera con mi nombre había sido un recibo por algo que no se debía. Solo hubo 2 más después del que vi, el 6 de septiembre y el 4 de octubre. Eso es todo. Entonces Kevin Scott Reed se levantó de su mesa y pidió dirigirse al tribunal y su abogado le puso una mano y él siguió adelante de todos modos, lo cual estaba empezando a aprender que es simplemente como hace las cosas. Su señoría, me gustaría que el dinero fuera para ella. El juez le pidió que fuera específico. ¿Todo? El reembolso completo. Ella es la que resultó herida. No me miraba. Yo solo fui encarcelado. Me levanté antes de haberlo decidido. Dije no. Se lo dije a un juez en voz alta en una sala con un taquígrafo judicial. Y luego pedí algo en su lugar y mi voz hacía algo en las vocales que no podía controlar. Pedí al tribunal que enviara $30.000 directamente a Carol Reed, de 71 años, a la última casa de County Road 8, porque un hombre había prometido mantenerle un techo sobre la cabeza durante 6 años y luego había seguido quedándose con el dinero de su hijo durante 19 más. Pedí que el saldo fuera para Kevin Scott Reed, lo que ascendía a $123.199. Y pedí $1,
para que el registro de ese condado mostrara en un documento sellado que había habido una persona a quien se le debía esto, y que finalmente ella había estado en la sala. El juez concedió todo, y no me hizo ni una sola pregunta sobre el porqué. Luego, el abogado puso la caja sobre la mesa. Era una caja de zapatos con la tapa sujeta con gomas elásticas y dentro había recibos. 26 años de ellos. Cuando pagas la restitución en esa ventanilla, te dan un recibo de carbono de 2 partes. Durante los 6 años que estuvo dentro, la deducción se hizo de su cuenta de la instalación, y el recibo le llegó por correo en el mismo formulario de 2 partes porque el Estado no inventa un segundo tipo de papeleo para un hombre en una litera. 308 meses de ellos fueron a parar a esa caja, excepto que no estaban en blanco. Él había escrito en ellos. En la línea de la nota, en la parte inferior de cada copia de carbono, en mayúsculas y con bolígrafo, había una nota. El juez preguntó si algo de eso se leería en el acta, y Brenda Hayes dijo que la víctima deseaba leer 3. Así que me paré en una mesa en una sala de tribunal en el condado de Hall, Indiana, y leí 3 líneas de la letra de otra persona, y las leí las 3, lo cual no esperaba. Abril de 2007, primer pago después de que regresó a casa por el oído de la niña. Septiembre de 2013, el mes en que yo tenía 17 años, y un médico escribió congénito según los padres por el oído de la niña. Agosto de 2026, 2 meses antes de esa audiencia, la línea que la secretaria me leyó en su propia pantalla por el oído de la niña. 19 años entre la primera y la última de esas líneas, y las palabras nunca cambiaron, ni una sola vez, ni la redacción, ni el orden, ni las mayúsculas. Había escrito las mismas 4 palabras en cada recibo que alguna vez tuvo. 6 años de ellos en una litera y 19 años de ellos en un mostrador en el primer piso de ese edificio. Y eso llegó a todos en esa sala aproximadamente al mismo momento porque había una segunda copia de cada uno de esos recibos. Y la segunda copia fue en un sobre con mi nombre legal completo impreso en el frente. Durante 6 años, esos sobres llegaron por correo con un matasellos de instalaciones estatales en la esquina. Durante 19 años más, subieron una serie de escalones de Porche en County Road 8, 305 de ellos. La policía estatal ya los había sacado de debajo del suelo de un armario de dormitorio en una caja fuerte con la escritura y los títulos ordenados por año con gomas elásticas. Cada uno de ellos todavía sellado. 305 sobres y 308 recibos y la diferencia es 3. Septiembre, octubre y el que estaba en su chaqueta. Sacaron la caja fuerte de ese armario la primera semana de septiembre. Así que los 2 últimos sobres que subieron por esos escalones fueron a un cajón de la cocina en lugar de debajo del suelo, y el tercero nunca llegó. Lo encontraron en el pasillo, junto a la fuente de agua. Mi padre, David Miller, llegó primero y se interpuso, y hasta el día de hoy no sé qué iba a decir, si iba a ser una disculpa o una amenaza o esa cosa que hace donde explica. Kevin Scott Reed no lo rodeó. Metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre blanco sellado con Sarah Jane Miller impreso en la parte delantera con cuidadosas mayúsculas. Había pagado el mes siguiente esa mañana temprano antes de la audiencia en la misma ventanilla porque de todos modos iba a estar en el centro y porque lo había hecho todos los meses desde la primavera en que regresó a casa. Ese iba a subir los escalones el primer domingo de noviembre. Lo rompí por la mitad y luego otra vez por la mitad y lo dejé caer en el cubo de basura metálico junto a la fuente. Luego dijo una cosa y la dijo con una voz completamente neutral y es la única vez en toda esta historia que alguien dijo la verdad en voz alta a la cara de mi padre. 26 años puse mi nombre en tus pasos, dijo. 19 de ellos subí yo mismo y nunca subí al último porque nunca me invitaste a entrar. He terminado de subir. Salí por las puertas principales de ese juzgado. No por la entrada lateral junto al estacionamiento, que es por donde va la gente. Por la entrada principal, bajando los anchos escalones de piedra caliza en medio del día. Los 2 investigadores esperaban al pie de ellos. Se llevaron a mi madre allí, en los escalones, en silencio, con la orden de arresto que había estado esperando desde agosto. Brenda Hayes la había retenido para su entrega porque no iba a permitir que una mujer fuera arrestada en el estacionamiento de una escuela primaria frente a la fila de recogida. Uno de ellos le llevó el bolso porque tenía las manos ocupadas. Sin gritos, sin cámaras. Nadie en ese pueblo se enteró hasta que el registro del sheriff apareció en el periódico el jueves.
A mi padre le dieron una fecha para comparecer. Mi tío recibió el suyo por correo 2 días después de la Junta Estatal en papel timbrado con un formulario para firmar reconociendo que lo había recibido. Antes de todo eso, sin embargo, mientras el taquígrafo judicial aún escribía, Brenda Hayes le había pedido al juez un minuto para dejar constancia de algo que no tenía nada que ver con la petición. Para que conste, dijo, la señora Miller ha sido la víctima registrada en los archivos de este condado desde marzo de 2001, 26 años. Hay un nombre y una fecha de nacimiento en la cara de esa orden. Nadie en este edificio le hizo nunca una pregunta. Nadie objetó, dijo el juez. Así se anota, y el taquígrafo lo escribió, y está en una transcripción en un sótano del condado de Hall, y estará allí durante 55 años. Y en el pasillo después, la doctora Olivia Hayes me entregó una tarjeta con una fecha, la segunda semana de noviembre para una reconstrucción de la cadena osicular del lado izquierdo. Quiero ser sincera con usted sobre lo que es esto, dijo. No oirá como lo habría hecho. Eso se ha ido. Oirá lo suficiente como para saber quién está detrás de usted. 3 meses después, es mediados de noviembre y aquí es donde están todos. Mi padre se declaró culpable de falsificación y robo como conducta continuada y será sentenciado después de principios de año. Su certificación de conductor de autobús escolar se anula el día en que se dicte sentencia contra él bajo un estatuto estatal que no deja discreción alguna a nadie y el distrito recuperó el asiento en septiembre de todos modos. Así que lo que está esperando ahora es solo el papeleo que lo haga permanente. Él no conducirá un niño en Indiana de nuevo y no hay ninguna versión del futuro en la que lo haga. El 25% de todo lo que gana va al secretario del tribunal por la sentencia civil el 1 del mes automáticamente antes de que llegue a sus manos. Conduce una furgoneta de reparto por la noche para un almacén fuera de Kessler. 4 turnos de 10 horas, sin pasajeros. Mi madre perdió la recepción de Rowley Elementary por una votación de 6-0 en una sala en la que ella misma había puesto las sillas, y fue retirada del comité de finanzas parroquial en la reunión de noviembre, de lo que se enteró por el boletín. Ahora trabaja de noche reponiendo en un lugar sin recepción ni ventana de cristal con un timbre al lado y nadie que entre y diga su nombre. La certificación de bombero de mi tío Gregory fue revocada por la Junta Estatal el día 8. La resolución del ayuntamiento que anulaba el premio de 2011 fue aprobada con una abstención y está en las actas. La fotografía y el casco con Gregory en la parte de atrás ya no están en esa estación. Él sigue pasando por allí todas las mañanas de camino al almacén de la autopista del condado porque es la única carretera que va en esa dirección. Mi hermano firmó un acuerdo para pagar $9,000 de matrícula con un salario de técnico de neumáticos a $150 al mes, lo que le llevará 5 años, y el camión volvió al banco en septiembre. Me envía mensajes de texto el 1 de cada mes, un mensaje, nunca largo. No he respondido a ninguno de ellos. El año no ha terminado y dije un año y lo dije en serio y no voy a ser una persona que dice una cosa y luego no la cumple porque he conocido a esas personas y estoy emparentada con la mayoría de ellas. Guardo todos los mensajes que no son nada. Eso simplemente no es lo mismo que una respuesta. La condena de Kevin Scott Reed fue anulada y la División de Registros de la Policía Estatal corrigió sus antecedentes penales, lo que tardó 1 mes y 4 llamadas telefónicas. Su abogado presentó una demanda en virtud de la Ley de Condenas Erróneas de Indiana, que paga $50,000 por cada año que una persona fue encarcelada injustamente. Estuvo encarcelado durante 6. La ley le exige que demuestre que era realmente inocente y él se declaró culpable en 2001 y su abogado se sentó en la mesa de la cocina en County Road 8 y le dijo claramente que esto iba a ser una pelea y no un cheque y que podría llevar años y que podría no llegar nunca. Kevin dijo está bien y le preguntó si quería más café. Carol Reed tiene 71 años y no se mueve. La casa está pagada al día hasta el año que viene. Y en octubre solicitó y recibió una licencia estatal para reparar pequeños motores, que es la primera licencia profesional de su vida y que un expediente de antecedentes penales había hecho imposible durante 26 años. Va a poner un banco en el garaje de su madre. Cortacéspedes, desbrozadoras, quitanieves, motosierras en otoño. Le pregunté qué quería de todo esto y esperaba que dijera dinero o tranquilidad o que lo dejaran en paz. Dijo que quería llegar al punto en que alguien en ese pueblo pudiera decir su nombre en voz alta sin bajar la voz. Es 15 de noviembre y todavía tengo una tira de cinta detrás de mi oreja izquierda.
Conduje hasta el condado un sábado y estacioné en la cima de County Road 8 en la señal de stop y salí y me paré junto al coche. Las hojas ya han caído todas. Esa carretera tiene arces a ambos lados. Y de mayo a octubre, no puedes ver a 40 metros a lo largo de ella, y la he conducido toda mi vida en verano. En noviembre, puedes verla entera desde el buzón de mis padres hasta la última casa a la izquierda, unos 600 metros tal vez. Esa es toda la distancia. Así de lejos vivió durante 26 años. Mientras mi madre cruzaba la calle en el supermercado y mi padre lo llamaba con una sola palabra. 3 casas más abajo en un garaje abierto, alguien tiró de la cuerda de arranque y un pequeño motor se encendió y funcionó con dificultad y luego se suavizó. Giré la cabeza hacia el sonido y esta vez la giré con mi oído izquierdo. Esto es lo que tengo y luego los dejaré ir. No creo que mi familia empezara planeando nada de esto. Creo que 3 adultos tomaron una decisión en unos 11 minutos en una carretera rural en la oscuridad y todo lo que siguió fue solo ellos protegiendo esos 11 minutos. La historia de mi oído, la palabra congénita, la ruta del autobús, las cenas de domingo, 26 años de una familia organizada en torno a una noche y lo extraño es que funcionó y habría seguido funcionando porque nadie preguntó nunca. Esa es la pieza que sigo dando vueltas. No el dinero, la pregunta. Todos en ese pueblo tenían una parte. Mi hermano tenía una parte. Una mujer comprando bisagras tenía una parte. Un archivo en un sótano del juzgado lo tenía todo a 2,4 metros de un mostrador público durante 26 años. Y no me costó nada más que 7 minutos y un bolígrafo conseguirlo. Y la única razón por la que no lo conseguí antes es que no se me ocurrió que hubiera algo que preguntar.